Queridos hermanos y hermanas, la primera lectura de este domingo tomada del libro del Génesis nos habla de las consecuencias nefastas de la irrupción del pecado en la historia de la humanidad. El texto nos presenta la dramática escena de Adán y Eva, que después de haber caído en la tentación de ser como dioses, conocedores del bien y del mal, se ocultan ante Dios. Ellos, que en su soberbia tenían el sueño de ser autosuficientes y dueños de sus vidas, se reconocen desnudos ante Dios, es decir, han tocado con manos sus limitaciones y debilidades ante la fuerza del mal y de la muerte. Este es el resultado del pecado original, es decir, de los orígenes, no tanto por ser el primer pecado humano, sino en cuanto origen y causa de todos los pecados. Es el mal que ha herido a nuestro ser en sus raíces profundas y que nos ha sometido a la ignorancia, al dolor y a la muerte. Y este pecado está arraigado en el interior de cada uno de nosotros, pero también en la historia del mundo, y nos priva de la justicia y la santidad que Dios había predispuesto en su plan original. El mensaje de esta escena deja en claro que no podemos achacar a Dios la presencia del mal en el mundo, sino a nosotros mismos, porque en nuestro orgullo y soberbia hoy, como ayer, tenemos la tentación de ser como Dios, rechazando libremente el plan de amor y de vida del Padre y abusando de la libertad que Dios nos ha dado. Este pecado no solo nos ha contaminado a nosotros, sino también a toda la creación. Ha roto la armonía, el equilibrio y las relaciones entre todos los seres vivientes. Lo constatamos con evidencia indiscutible en estos tiempos de cambios climáticos y también de la pandemia del COVID, hechos causados, entre otros, por una creciente contaminación del aire, del agua y de la tierra, por la tala indiscriminada de bosques, también en estos días aquí en nuestra región, que destruye el hábitat natural de los animales silvestres, hechos que además ponen en serio peligro la supervivencia de la humanidad entera. Pero a pesar del panorama sombrío y de muerte provocado por el pecado, la última palabra la tiene Dios. Y Él en su gran misericordia nos ama a todos nosotros que hemos sido creados a su imagen y semejanza. No cierra del todo las puertas de la vida. De hecho, al momento de condenar al demonio representado por la serpiente, Dios hace una promesa esperanzadora. Pondré la enemistad entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya, y su descendencia te aplastará la cabeza. Y esta es la buena noticia para la humanidad caída. De la nueva Eva, la Virgen María, nacerá un Hijo, Jesucristo, que vencerá y aplastará al espíritu del mal, a Satanás. Y Jesús, en su primera predicación pública, anuncia justamente la instauración del reino de Dios, la llegada de los días de la salvación para toda la humanidad, cumplimiento de esa promesa. El reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Y en Jesús se hace presente y actúa el poder de Dios sobre el imperio del demonio, manifestado con su potestad de perdonar los pecados, liberar de los espíritus malignos
y sanar los males físicos, morales y espirituales. Y el relato del Evangelio de hoy se sitúa en este contexto de lucha de Jesús en contra de Satanás. En él sobresale la oposición tajante de las autoridades religiosas y jefes judíos en contra de Jesús, en contra de su predicación y su actuación. Y su hostilidad llega al extremo de formular una acusación temeraria y absurda. Está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Este rechazo radical a Jesús no es un hecho circunstancial, es parte de una maquinación consciente de esos poderosos que desde tiempo buscan la muerte de Jesús. Sin embargo, no tienen argumento alguno ni pueden negar la evidencia de los hechos. Ante sus ojos están los enfermos sanados, los endemoniados liberados y los pecadores perdonados. Por eso desvirtúan los prodigios de Jesús presentándolos como si fueran obra de la potencia de Satanás y no de Dios. Además, en su ánimo perverso y su cobardía, no atacan de frente a Jesús, sino que lo denigran ante la gente y los discípulos para que se desencanten con el Maestro y dejen de buscarlo y seguirlo. Jesús, hasta ese intento, no puede permitir que los signos de Dios sean falseados y utilizados en contra de su ser divino y de la misión que el Padre le ha confiado. Por eso, a través de la comparación de un reino humano dividido en su interior, Él pone en evidencia lo absurdo e ilógico de esa acusación. ¿Cómo Satanás va a expulsar a Satanás? Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir. Jesús luego denuncia la gravedad del sacrilegio que esas autoridades están cometiendo. El que blasfema contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. No tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. La blasfemia en contra del Espíritu Santo consiste en sustituir a Dios, el sumo bien, con Satanás, el príncipe del mal. Jesús denuncia esa tergiversación consciente de la verdad, la negación de la presencia y de la obra de Dios en el mundo y el rechazo voluntario de la gracia, del perdón y de la salvación, volcando en contra de Él los gestos y signos de su misericordia y su amor. El pecado en contra del Espíritu Santo es la opción sistemática y libre de pervertir la fe, de llamar tiniebla a la luz, mentira a la verdad, mal al bien y muerte a la vida. Y la obstinación en esta actitud blasfema excluye por sí misma y por siempre el perdón de Dios. No es Dios que nos castiga, nos excluimos nosotros cuando actuamos de esa manera. Detrás de esta culpa está el pecado original, que es la sed de poder que hace las personas víctimas del engaño del maligno, que rebota de falsedad en falsedad hasta robarle la libertad del corazón. Y una situación similar es siempre más frecuente también en nuestra sociedad, donde la verdad ya no es un valor, ya son las medias verdades, y donde la mentira e información basada en datos inexistentes o distorsionados se las presenta de tal manera
que las hacen aparecer como verdaderas. Esta tergiversación de los hechos tiene como finalidad engañar o manipular a la opinión pública para alcanzar determinados objetivos políticos, económicos u otros. A esta tendencia hay que hacer frente con valentía, dejándonos purificar por la verdad, para que nuestras palabras y nuestros gestos sean verdaderos, auténticos y dignos de confianza. Debemos liberarnos de toda falsedad y buscar relaciones personales transparentes y respetuosas que lleven a una reflexión y análisis objetivos de los hechos, de los problemas, favorecer la comunión, promover el bien y rechazar lo que tiende a aislar, dividir y contraponer. Nunca debemos cansarnos de buscar la verdad, porque siempre está al acecho la falsedad. Y la verdad no es solo el sacar a la luz cosas oscuras u ocultas, sino que tiene que ver con la vida entera. Es la piedra sólida sobre la que podemos apoyarnos para no caer y el punto firme sobre el que podemos contar siempre. Y para nosotros cristianos la verdad es una persona, es Jesús. Yo soy la verdad, la única fiable y digna de confianza, la sola verdad que nos libera de toda cadena y falsedad. La verdad los hará libres. Amén.